Mi hija se casó y me borró de su vida, brindó por el hombre que me reemplazó mientras yo pagaba su boda sin ser invitado. Me senté solo en mi auto, agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. A través del parabrisas, observé el brillante salón de recepción, las lámparas de araña derramaban luz dorada sobre el pavimento exterior, la risa y la música emanaban del interior, voces que se superponían en una sinfonía de alegría. Era una celebración, una boda. La boda de mi hija, y yo no estaba allí. La invitación nunca llegó, no oficialmente. Me enteré de la boda a través de amigos en común, a través de susurros y redes sociales, una publicación que parecía asumir que yo ya lo sabía. Al principio, pensé que era algún tipo de error, una confusión. Intenté preguntarle al respecto hace semanas, pero la conversación se interrumpió. Es complicado, papá, había dicho, su voz llena de vacilación. Mamá y yo nos hemos encargado de todo, no quiero ningún drama. ¿Drama? Yo no había causado drama, no me había defendido, no había exigido explicaciones cuando mi esposa, Charlene, comenzó a tratarme como un fantasma en mi propia casa. Me quedé en silencio cuando nuestro matrimonio se deshizo, hilo por hilo, viendo cómo la mujer que una vez adoré se alejaba cada vez más, incluso después de nuestro divorcio. Nunca hablé mal de ella con nuestra hija, me tragué mi orgullo, creyendo que ser la persona más madura significaría algo, pero no fue así. Miré mi teléfono sin llamadas perdidas, sin mensajes de texto. Podría irme y fingir que nada de esto estaba sucediendo, pero algo dentro de mí no me dejaba. Tenía que verla, tenía que ver por qué, así que salí del auto, ajustándome el traje, un traje que había comprado solo para esta noche, esperando, contra toda razón, que tal vez, solo tal vez, me necesitaran. Que tendría mi momento, mi lugar, mi papel como padre, pero en el momento en que entré, me di cuenta de lo equivocado que estaba. Las mesas estaban adornadas con arreglos florales caros, los invitados levantaban copas de cristal mientras el padrino hacía un brindis del que debería haber formado parte, y entonces la vi, a mi hija, radiante con su vestido de novia, sentada en la cabecera del salón, y a su lado estaba Charlene, y un hombre que nunca había visto antes, alto, de hombros anchos, con una confianza pulida que rezumaba en cada movimiento, se inclinó hacia mi hija, susurrando algo que la hizo sonreír. Él era por quien brindaban, no por mí. Yo no era el padre de la novia, ya no, era solo otro invitado, que ni siquiera estaba en la lista. Me di la vuelta para irme, mi respiración superficial, mi mundo derrumbándose con cada paso, pero cuando llegó la cuenta, ya me había ido. El aire nocturno se sentía pesado cuando salí del salón de bodas. Mi respiración llegaba en ráfagas lentas y medidas. Me dije a mí mismo que no me derrumbaría, no aquí, no en medio de una celebración de la que nunca debí formar parte. La risa, el tintineo de las copas, los discursos, todos continuaban adentro, intactos por la tormenta que rugía en mi pecho. Me paré en el pavimento, con las manos metidas en los bolsillos, mirando el brillo de las lámparas de araña detrás de los altos ventanales. Ella estaba feliz allí, mi hija, mi propia sangre. Y yo no era más que una pieza olvidada de su pasado. No era solo la ausencia de una invitación lo que me había destrozado, era algo mucho peor. Era él, el hombre sentado a su lado, el nuevo novio de Charlene. Desde nuestro divorcio, ella no había perdido el tiempo en seguir adelante. Sospeché que tenía a alguien más mucho antes de que finalizáramos las cosas, pero nunca presioné. Pensé, tal vez, que lo superaría con dignidad, que mientras mantuviera la cabeza en alto y me concentrara en mi hija, no lo perdería todo. Estaba equivocado. Miré por la ventana mientras el hombre, Everett, como alguien lo había llamado, pasaba su brazo alrededor de la silla de mi hija, acercándola como si fuera suya. Lo había visto por primera vez hacía solo unas semanas, a distancia, cuando pasé por mi antigua casa, la casa que yo había construido, que yo había pagado, solo para verlo parado en el porche como si perteneciera allí. Charlene inclinándose hacia él, riendo de algo que dijo. Apreté el volante con tanta fuerza que pensé que se rompería. Ahora, viéndolo sentado junto a mi hija en su boda, entendí el alcance total de la situación. No solo había sido reemplazado como esposo, había sido reemplazado como padre. En algún lugar de la multitud, una voz se elevó, pidiendo un brindis. Giré la cabeza a tiempo para ver a Charlene ponerse de pie, con una copa de champán en la mano. Todo el salón guardó silencio, todos los ojos puestos en ella. Se veía radiante, envuelta en un vestido azul marino profundo. Su cabello peinado a la perfección. Siempre supo cómo dominar una habitación. Me preparé. Este es un día de alegría, comenzó, su voz suave y segura, un día de familia, de amor y de nuevos comienzos. Mi estómago se revolvió, ya podía decir a dónde iba esto. Miró hacia Everett, él le devolvió la sonrisa, una sonrisa cómplice y engreída. No hay nada más especial que encontrar personas que siempre estarán ahí para ti.
continuó, personas que aparecen, que aman incondicionalmente, que dan un paso al frente cuando más importa. Y quiero agradecer a alguien muy especial esta noche, alguien que ha sido una guía, una roca, una figura paterna en la vida de Loren. Tragué saliva. Charlene levantó su copa, por Everett. La sala estalló en aplausos. Mi hija, mi propia hija, se volvió hacia Everett y sonrió radiante, levantando su copa con el resto de ellos. Sentí que el suelo se inclinaba debajo de mí. Había sido borrado. Yo había estado allí cuando Loren tuvo gripe de niña. Quedándome despierto toda la noche para mantener compresas frías en su frente, la había tomado de la mano durante los exámenes escolares, durante las angustias, durante los interminables pequeños momentos que dieron forma a su vida, y ahora ella brindaba por él, un extraño. Mi visión se nubló cuando me di la vuelta, saliendo a la noche fría. No podía respirar, no podía pensar, mis manos temblaban mientras buscaba a tientas mis llaves. La había perdido, y por primera vez, me di cuenta de que tal vez la había perdido hace mucho tiempo. Tal vez simplemente me negué a verlo, pero si querían borrarme, fingir que nunca importé, entonces no obtendrían nada de mí, porque cuando llegó la cuenta, ya me había ido. No recuerdo cuánto tiempo estuve parado afuera de ese salón, el sonido distante de la risa y el tintineo de las copas llenando el aire como un cruel recordatorio de todo lo que había perdido. Mis manos estaban metidas en los bolsillos, mis dedos apretados en puños, pero no quedaba nada a lo que aferrarse. Ya no. Pensé en volver a entrar. No para hacer una escena, no, ese no era yo, sino para recordarle, a mi propia hija, que yo existía, que siempre había existido. Que mucho antes de Everett, mucho antes de que mi matrimonio se derrumbara, yo había estado allí, pero, ¿de qué serviría? No era más que una sombra en su mundo ahora. Mientras estaba allí parado, mirando el brillo dorado de las lámparas de araña en el interior, escuché pasos detrás de mí, lentos, vacilantes, luego, una voz familiar. ¿Por qué estás aquí? Me di la vuelta. Charlene estaba de pie a solo unos metros de distancia, con los brazos cruzados sobre el pecho, la misma postura que había adoptado en cada discusión que habíamos tenido, a la defensiva, lista para la batalla, pero con ese aire de control que siempre la había hecho sentir como si estuviera un paso adelante. Su vestido azul marino brillaba bajo el suave resplandor de las luces del estacionamiento, se veía hermosa de esa manera fría e intocable que siempre tuvo. Quería ver a mí. Hija, dije, mi voz firme aunque todos los músculos de mi cuerpo estaban tensos, ¿es eso un crimen? Soltó una pequeña risa, negando con la cabeza. Nunca debiste venir, nunca debí venir, repetí, ni siquiera fui invitado. Inclinó un poco la cabeza, con una sonrisa burlona en los labios. ¿Crees que fue un accidente? Las palabras golpearon como una bofetada. Sabía que me había sacado de su vida, sabía que había seguido adelante, pero esto era diferente. Dejé escapar un lento suspiro, tratando de calmar la ira que se apoderaba de mi voz. Entonces, ¿este era tu plan desde el principio? ¿Excluirme por completo? Suspiró, frotándose las sienes como si la estuviera agotando. No lo entiendes, ¿verdad? Dijo, finalmente encontrando mi mirada. Loren tomó la decisión. Ella no te quería aquí. Sentí que mi corazón se detenía por un momento. Mentirosa, murmuré. Me dirigió una mirada que era casi de lástima. Es más fácil culparme, ¿no? Negué con la cabeza. No te creo. Entonces no lo hagas, dijo simplemente. No cambia nada. El silencio se extendió entre nosotros. Finalmente, pregunté, ¿y Everett? Su expresión no cambió. ¿Qué pasa con él? Apreté la mandíbula. ¿Qué es él para ella? Charlene vaciló solo por un segundo, un destello de algo en sus ojos, luego, con un encogimiento de hombros, dijo, un mejor padre de lo que tú nunca fuiste. Las palabras cayeron como un puñetazo en el estómago. Ni siquiera me di cuenta de que mis manos temblaban hasta que las miré. ¿Eso es lo que te dices a ti misma? Pregunté con voz ronca. No respondió, en cambio. Se volvió hacia el salón, hacia la calidez, las luces, la vida que había construido sin mí, y justo antes de entrar, miró por encima del hombro. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser, Elliot. Luego se fue. La puerta se cerró detrás de ella, y me quedé parado en la oscuridad, dándome cuenta de que acababa de tener mi última conversación con la mujer que una vez amé. El peso de la situación se asentó en mi pecho, respiré hondo, tragándome el nudo en la garganta. Me habían borrado. Pero si pensaban que todavía podían usarme, si pensaban que seguiría desempeñando mi papel cuando llegaran las facturas, cuando vencieran los pagos de esta gran celebración, entonces estaban a punto de aprender algo nuevo sobre mí, porque cuando llegó la cuenta, ya me había ido. Me senté en mi auto durante mucho tiempo después de que Charlene se fuera. El brillo del salón de bodas se alzaba en mi espejo retrovisor, un faro doloroso de la vida de la que ya no formaba parte.
Mis dedos se aferraron al volante mientras trataba de procesar todo. Charlene lo había dejado claro, esto no era un error, yo no era un nombre pasado. Por alto en una lista de invitados, había sido borrado intencionalmente por mi propia hija. Quería decirme a mí mismo que Loren había sido manipulada, que Charlene le había contado mentiras, que Everett había tomado mi lugar con su dinero y encantó. Pero la verdad era más amarga que eso. Mi hija había elegido esto, ella había tomado una decisión. Y esa decisión no me incluía. La comprensión se asentó pesadamente en mi pecho, presionando como un peso que no podía quitarme. Había pasado años. Dejando mi orgullo a un lado por ella, dando un paso atrás para que no sintiera la tensión del divorcio, negándome a hablar mal de su madre incluso cuando tenía todas las razones para hacerlo, me había tragado mi dolor, mi ira, mi sensación de traición, todo por ella. ¿Y para qué? ¿Para sentarme afuera de su boda como un invitado olvidado en mi propia vida? Un fuerte golpe en mi ventana me sacó de mis pensamientos, me di la vuelta, mi pulso se aceleró. Era él. Everett estaba parado afuera de mi auto, mirándome con una sonrisa que me revolvió el estómago. Estaba vestido con un elegante traje a medida, su corbata ligeramente aflojada, como si esta noche, la boda de mi hija, fuera solo otro evento casual para él. Vacilé, luego bajé la ventana. ¿Qué quieres?, pregunté con voz fría. Se apoyó en el auto, apoyando un brazo en el techo mientras me miraba. Como si fuera un perro callejero que se había adentrado en el vecindario equivocado. Pensé en venir a saludar, dijo casualmente, ya que, bueno, no estabas exactamente invitado adentro. Apreté la mandíbula. No tengo tiempo para esto, relájate, se rió entre dientes, mirando hacia el salón de bodas. No hay necesidad de alterarse. Solo quería asegurarme de que no hubiera ningún malentendido. Entrecerré los ojos. ¿Sobre qué? Su sonrisa se ensanchó. Sobre tu papel en todo esto. Lo miré fijamente, esperando que explicara. Exhaló dramáticamente. Mira, Elliot, lo entiendo, duele ver a alguien más ocupar tu lugar, ver cómo las cosas siguen adelante sin ti, pero seamos honestos, no te necesitaban exactamente, ¿verdad? Algo dentro de mí se rompió. Salí del auto tan rápido que él dio un paso atrás. ¿Crees que puedes simplemente tomar mi lugar?, pregunté, mi voz baja pero llena de una rabia apenas contenida. Everett levantó las manos en señal de falsa inocencia. Vaya, no hay necesidad de todo eso. Lo miré fijamente, con los puños apretados a los costados, y luego, con la voz más tranquila, dijo, ¿te das cuenta de que todavía eres responsable de la cuenta, verdad? Las palabras fueron como agua helada en mi cara. Parpadeé. ¿Qué? Se encogió de hombros. Charlene me dijo lo generoso que eras. Acordaste cubrir la boda antes del divorcio, ¿no? Mi sangre se heló. Sí, lo había hecho, cuando Charlene y yo todavía estábamos juntos, cuando pensé que esta boda iba a ser una celebración que planearíamos juntos para nuestra hija. Había establecido pagos, había trabajado horas extras, había ahorrado dinero, porque, por supuesto, lo había hecho. Yo era el padre. Everett sonrió como si ya hubiera ganado. Así que, supongo que solo quería darte las gracias. De verdad, es un evento hermoso. Lo hiciste bien. Apenas podía oírlo por encima del latido. En mis oídos, no se trataba solo de ser reemplazado, se trataba de que ellos esperaran que yo lo financiara. Charlene, Loren, Everett, estaban adentro celebrando, bebiendo champán, riendo como una pequeña familia perfecta, mientras yo me quedaba aquí afuera pagando por todo, como si no fuera más que una billetera, como si ni siquiera fuera una persona. Mis manos se relajaron, y por primera vez en toda la noche, sentí que algo parecido a la claridad se apoderaba de mí. Everett tomó mi silencio como una rendición, me dedicó una última sonrisa y se volvió hacia el salón de bodas. Volví a subir a mi auto, pero no me fui. En cambio, saqué mi teléfono. Todavía había algunas cosas a mi nombre, algunos pagos que aún no se habían finalizado, algunas cosas que podía deshacer, y para cuando se dieran cuenta, cuando llegaran las facturas, yo ya me habría ido. A la mañana siguiente, me senté a la mesa de mi cocina, mirando mi teléfono. Mi café se había enfriado, sin tocar, el vapor se había desvanecido hacía mucho tiempo. Apenas había dormido, no por ira, aunque tenía mucha, sino porque me estaba dando cuenta, pieza por pieza, de cuán profunda era esta traición. No se trataba solo de la boda, ni siquiera se trataba solo de la cuenta, se trataba de algo mucho peor. Tomé mi teléfono y me desplacé por fotos antiguas, fotos de Loren de niña, sonriendo con sus dientes frontales faltantes, tomándome de la mano en un parque, dormida en mi pecho cuando era pequeña. Todo estaba allí. Evidencia de una vida que habíamos compartido, una vida a la que lo había dado todo. Abrí mis redes sociales, la curiosidad me carcomía,
mis dedos se movieron sobre el perfil de mi hija antes de tocarlo, las fotos de su boda ya estaban publicadas, el lugar era impresionante, hileras de luces de hadas colgaban del techo, las velas parpadeaban en las mesas. Y allí estaba ella, sonriendo con su vestido blanco, posando con los invitados, riendo con amigos, pero, mientras me desplazaba, una horrible comprensión se apoderó de mí, yo no estaba en ninguna, ni una mención, ni un agradecimiento, ni siquiera una invitación cancelada que sugiriera que alguna vez se suponía que debía estar allí. Entonces vi algo que me revolvió el estómago, una foto familiar, Charlene, Loren, Everett, parados juntos como si siempre hubieran pertenecido, como si él fuera el padre, como si yo nunca hubiera existido. El pie de foto decía, la mejor familia que una chica podría pedir. Me agarré al borde de la mesa, mi respiración llegaba en inhalaciones lentas y profundas, sabía que me estaban borrando, pero verlo tan claramente, tan públicamente, era algo completamente diferente. No era solo que me habían excluido de la boda, habían reescrito la historia, me habían borrado. Durante años, había tenido cuidado de no agitar las aguas, de no hacer que Loren sintiera que tenía que elegir entre su madre y yo, de ser el chico bueno, el callado, el que hacía sacrificios, porque eso es lo que hace un padre. ¿Y para qué? ¿Para que pudieran fingir que nunca había estado allí? ¿Para que pudieran reemplazarme con un hombre que no tenía nada que ver con las noches que me quedaba despierto con Loren cuando tenía pesadillas? ¿Las mañanas que le preparaba el almuerzo? ¿Las horas que trabajé para que pudiera tener la mejor educación? Exhalé lentamente. No, no podían hacer esto. Tomé mi teléfono y llamé al lugar. Una mujer educada respondió, su voz alegre y profesional. ¿Cómo puedo ayudarlo hoy? Sonreí. Llamo por una boda que tuvo lugar ayer, dije con calma. Creo que mi nombre todavía está adjunto a la información de facturación. Hubo una breve pausa. Déjeme comprobarlo. Unos segundos después, regresó. Sí, señor Calegua, los pagos restantes están programados para procesarse esta tarde. ¿Desea que le enviemos una factura final? Me recliné en mi silla. Mi agarre se apretó en el teléfono. No, dije con voz firme. Me gustaría cancelar el pago. La mujer vaciló. ¿Cancelar? Sí, dije simplemente. Tendrán que encontrar otra forma de cubrirlo. Otra pausa. Casi podía oírla tratando de averiguar si se trataba de algún tipo de error. Señor, usted aceptó el depósito inicial. Sí, antes de que me borraran del evento, se aclaró la garganta. Yo, puedo procesar esa solicitud, pero puede costar. No es mi problema. Emma, no esperé una respuesta, colgué, luego abrí mi aplicación bancaria y cancelé el retiro automático que Charlene había establecido para los gastos de la boda. ¿Me querían fuera? Bueno, ahora lo estaba, y cuando las facturas comenzaran a llegar, cuando los pagos rebotaran, cuando los proveedores de comida, los floristas y los gerentes del lugar comenzaran a llamar, se darían cuenta de algo. Cuando llegó la cuenta, yo ya me había ido. En el momento en que colgué el teléfono, sentí que un extraño peso se levantaba de mi pecho. No era alegría. Ni siquiera era alivio, era algo más frío, algo definitivo. Por primera vez en años, no estaba interpretando al exmarido tranquilo y agradable, no me estaba dejando llevar y recibiendo los golpes, no estaba financiando mi propia eliminación. No tenía idea de cuánto tardarían Charlene y Everett en darse cuenta de lo que había sucedido, tal vez horas, tal vez un día, pero sabía una cosa con certeza, habría consecuencias. Me recliné en mi silla, mirando la pared, mis manos ya no temblaban. Era extraño, ¿de verdad? ¿Cuánto tiempo me había aferrado a la idea de que algún día las cosas tendrían sentido? Que algún día Loren vería a través de la manipulación, vería a través de cualquier historia que Charlene hubiera inventado y recordaría quién era yo. La respuesta me golpeó como una tonelada de ladrillos. Demasiado tiempo, había pasado demasiado tiempo esperando un momento que nunca llegaría. Las siguientes horas transcurrieron en silencio. Preparé café, leí las noticias, ignoré mi teléfono, ni siquiera me inmuté cuando llegó el primer mensaje. Charlene, necesitamos hablar, llámame ahora. No respondí, luego otro. Charlene, Elliot, ¿qué hiciste? Sonreí, tomando otro sorbo de café. Para el mediodía, ella estaba llamando, dejé que sonara, luego otra llamada, luego otra. Finalmente, después de la quinta llamada perdida, apareció mi alerta de buzón de voz. Presioné reproducir, su voz llegó aguda y furiosa. Elliot, ¿estás loco? Me acaban de decir que el pago no se realizó. El lugar llamó. ¿Tienes idea de lo humillante que fue eso? ¿Qué diablos estás pensando? Eliminé el mensaje, luego vino otro mensaje de voz, esta vez de un número que no reconocí. Everett, mira, hombre, no sé qué tipo de truco estás haciendo,
Pero esto no es gracioso, accediste a esto. Hiciste un compromiso. Un hombre cumple sus compromisos, Elliot. Llama a Charlene y arregla esto. Me reí, de verdad me reí. Un hombre cumple sus compromisos. ¿Dónde estaba ese discurso cuando me estaban borrando de la vida de mi hija? ¿Dónde estaba esa charla sobre integridad cuando brindaban por Everett como si él hubiera criado a mi hija? Cuando el nombre de Loren apareció en mi pantalla, vacilé, no porque estuviera a punto de ceder, sino porque una parte de mí quería escuchar su voz. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz, esperé, mirando mi teléfono antes de presionar reproducir. Su voz era más suave, papá. Una larga pausa. Yo, no sé qué está pasando, pero mamá está histérica, Everett está enojado, dicen que tú. Se detuvo, respiró temblorosamente. Por favor, llámame, por favor. Miré la pantalla. Esta era la primera vez que se comunicaba conmigo en semanas, no cuando decidió que Everett la llevara al altar, no cuando me borró de su boda, no cuando reescribió la historia con una sola leyenda, pero ahora que habían llegado las facturas, ahora, de repente, se acordaba de mí. Dejé que el teléfono cayera sobre la mesa. Podría haber devuelto la llamada, podría haberle contado todo, cuánto dolía, cuán traicionado me sentía, como había pasado años esperando que ella me volviera a ver, pero, ¿qué cambiaría? Ella había tomado su decisión, y ahora yo estaba tomando la mía. Apagué mi teléfono, que lo resuelvan. Cuando llegó la cuenta, yo ya me había ido, por primera vez en años. Mi teléfono estaba apagado, sin zumbidos, sin notificaciones, sin recordatorios de personas que solo se acordaban de mí cuando necesitaban algo. Salí, inhalando el aire fresco de la tarde. El peso que había estado sobre mi pecho durante tanto tiempo, más del que me había dado cuenta, comenzaba a levantarse. Todavía no era libertad, pero era algo cercano. Di un paseo lento por el vecindario, pasé por las casas donde una vez jugué a la pelota con Loren en el jardín delantero, pasé por la escuela donde solía esperar en la fila de autos compartidos. Mi vida se había entrelazado con este lugar, con esta familia, pero ahora era una idea tardía, una sombra. Me detuve en una cafetería a la que no había ido en años, la misma que Charlene y yo solíamos visitar todos los domingos antes de que la vida se volviera demasiado ocupada, antes de que ella comenzara a encontrar excusas para quedarse en casa, antes de que las conversaciones se volvieran cortas y las miradas se volvieran distantes. Pedí café solo y me senté junto a la ventana, mirando pasar los autos, y luego, exactamente a las 3:17 p.m., mi teléfono, todavía apagado, dejó de ser solo un dispositivo. Se convirtió en una bomba de tiempo, porque ese era el momento en que lo supieron, ese era el momento en que descubrieron que el dinero no llegaría, casi. Podía imaginarlo, Charlene caminando de un lado a otro presa del pánico, Everett tratando de convencer al gerente del lugar. Imaginé a Loren parada al margen, atrapada entre la confusión y la vergüenza, al darse cuenta de que los cimientos de su boda perfecta se habían derrumbado. Imaginé al organizador de bodas, a los proveedores de comida, a los floristas, todos esperando sus pagos finales, y luego dándose cuenta de que no había ningún pago. Me pregunté cuánto tiempo pasó antes de que las llamadas dejaran de ser para preguntar qué pasó y comenzaran a ser para exigir respuestas. Charlene siempre se había enorgullecido del control, había orquestado cada detalle de esa boda como un director que dirige una gran sinfonía, pero había olvidado una cosa: el hombre que pensó que había borrado todavía tenía las cuerdas. Para cuando volví a encender mi teléfono, tenía 47 llamadas perdidas, 20 de Charlene, 12 de Everett, 10 de números que no reconocí, probablemente el lugar, los proveedores de comida, la gente furiosa al darse cuenta de que sus servicios habían sido utilizados sin promesa de pago, y 5 de Loren. La última era un mensaje de voz. Presioné reproducir. Papá. Su voz era inestable, una mezcla de confusión y algo cercano a la desesperación. No entiendo qué está pasando, mamá no me dice nada, pero se ve asustada. Everett está perdiendo la cabeza, el lugar dice que nunca recibieron el dinero, y todos están enloqueciendo. ¿Hiciste algo? Silencio. Una respiración temblorosa. Simplemente, no lo entiendo. ¿Por qué harías esto? Cerré los ojos. Ella todavía no lo entendía, todavía pensaba que yo era el que había hecho algo malo, como si yo no hubiera sido el descartado, como si no me hubieran dejado afuera mirando mientras otro hombre tomaba mi lugar, como si no me hubieran olvidado. Sin embargo, por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, no sentí ira, solo claridad. Volví a dejar mi teléfono sobre la mesa y miré por la ventana. Con el calor del café en mis manos, podría devolverle la llamada, podría explicarle todo, pero, ¿ella siquiera escucharía? No, porque ya se había decidido sobre mí, lo había hecho el día que dejó que Everett la llevara al altar, y ahora,
las cuentas habían llegado, y yo ya me había ido. No llamé a Loren, no le envié un mensaje de texto a Charlene, no respondí a los mensajes de voz desesperados y medio amenazantes de Everett. En cambio, me senté en esa cafetería, terminé mi café, dejando que el mundo exterior siguiera adelante sin mí, porque eso es lo que querían, ¿no? Querían seguir adelante, borrarme, construir su pequeño mundo perfecto sin la carga de recordar quién había ayudado a crearlo, así que los dejé el pasado en ese salón de bodas, junto con todas las expectativas que había puesto en personas que ya habían tomado su decisión. Esa noche dormí mejor que en años, no porque me hubiera vengado, porque no se trataba de venganza. Se trataba de dejar ir, se trataba de alejarse de las personas que solo te valoraban cuando les eras útil. A la mañana siguiente, mi teléfono volvió a sonar, miré la pantalla. Loren, vacilé, luego finalmente respondí. Papá, dijo, su voz tranquila. Yo, no sé por dónde empezar, esperé, soltó un lento y tembloroso suspiro. Mamá me lo contó todo, sobre los pagos, sobre cómo no fuiste invitado, sobre... Su voz se apagó, no lo sabía, cerré los ojos, no lo sabía o no quería saberlo. Silencio, por primera vez, no tenía defensa, pensé que no te importaba, admitió. Mamá siempre me hizo creer que estabas demasiado ocupado, demasiado distante, como si nunca hubieras luchado por estar en mi vida. Dejé que sus palabras flotaran en el aire, podría haberme defendido, podría haberle contado sobre las noches que me quedé despierto preocupado. Las veces que intenté comunicarme y no obtuve respuesta, podría haberle contado cuánto dolía verme borrado de su mundo, pero no lo hice, porque la verdad era que si ella hubiera querido verme, lo habría hecho. Respiré hondo. Loren, dije con voz firme, pasé años esperando que te dieras cuenta de lo que estaba sucediendo, pero elegiste creer lo que era fácil, y eso es cosa tuya. Ella sollozó al otro lado. No sé cómo arreglar esto. Sonreí con tristeza. Algunas cosas no se arreglan. Un largo silencio. Te amo, papá, susurró. Tragué saliva. Yo también te amo. Hija, y lo decía en serio, siempre lo haría, pero el amor no significa quedarse donde no te valoran, el amor no significa financiar a las personas que te olvidaron, el amor no significa dejar que te borren. Así que cuando me preguntó si quería tomar un café, para hablar de las cosas, no dije que sí de inmediato, la dejé que se lo pensara. Que se preguntara cómo era ser la que espera, porque, por primera vez en mi vida, no estaba buscando aprobación, no estaba esperando a que me eligieran, y no estaba pagando por un asiento en una mesa donde nunca fui bienvenido. Finalmente había aprendido la lección más difícil de todas. Cuando las personas te muestran que no te valoran, créeles, y cuando llegue la cuenta, asegúrate de que ya te hayas ido.